Vamos con unas palabras de Charles Chaplin, este gran artista, gran actor, gran ser humano. No se mide el valor de alguien por sus ropas, por los bienes que posee. Su verdadero valor es su carácter, sus ideas y la nobleza de sus ideales. De hecho, uno es lo que es, ¿verdad? Por lo que es por dentro y ese es lo que refleja por fuera. Bueno, las libertades individuales, terminamos esta unidad con el socialismo. El socialismo, un sistema que popularizó Karl Marx, pero mucho antes de eso, este sistema ya estaba como sistema en todas partes, en muchas partes del mundo, inclusive la gente lo practicaba y de ahí viene de la práctica, viene, después se escriben las ideas. Al parecer la palabra socialismo fue empleada por primera vez por un monje o por el monje Ferdinando Faccheinei en 1766 para referirse a la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización de las sociedades humanas. Las raíces intelectuales del socialismo se remontan a las ideas filosóficas del griego Platón. Platón ya hablaba en su obra llamada República sobre lo justo, sobre lo injusto de las sociedades, en que muy pocos tenían el poder, como hasta hoy el debate y se habla mucho de eso. El origen del socialismo científico, ahí hablamos de Marx, ocurrió durante la Revolución Industrial en 1848 por Marx y Engels, ¿verdad? Su manifiesto comunista que intentaba o que instaba a los trabajadores, a los proletariados a unirse. Según la RAE, el sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Esto es muy importante porque esto es la base fundamental del sistema. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social. Siempre van a hablar de una propiedad social, de una propiedad comunitaria por parte de los trabajadores. Ahí hablan, la parte económica del socialismo es, o según los escritos de los científicos de este sistema, que los trabajadores tengan el control de los medios de producción y que no esté solamente en manos de unos pocos o unos ínfimos esta propiedad, que la propiedad sea social y pública. De hecho, que nuestro sistema es híbrido. Nosotros, al menos en Paraguay, tenemos muchas propiedades y en todo el mundo, inclusive las veredas, las calles, las plazas, son todas propiedades públicas. Muchos entes estatales, inclusive bibliotecas, universidades, hablamos de colegios, inclusive son públicos y son administrados de una forma social por el impuesto de todos los contribuyentes. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consistente en la vida social y económica. Algunas de las características de este sistema, la propiedad pública es la característica central de una economía socialista en la que los medios de producción y de distribución son controlados, regulados por el Estado. Saben que el sistema eh, capitalista habla de una, más a la derecha, ¿verdad? Bien a la derecha, habla que el Estado se deshaga totalmente de la propiedad pública y que todos los medios sean controlados por la propiedad privada. El sistema anarquista habla de la ausencia total del Estado y que no exista un Estado como tal, que los seres humanos se autorregulen. Y el sistema socialista habla de más control estatal. Entonces nosotros si miramos los gobiernos del mundo, los gobiernos en sí no existen, yo creo que no, y si hay muy pocos gobiernos que sean 100% capitalistas o 100% socialistas, siempre estos sistemas son híbridos y van cambiando de acuerdo a las tendencias que tienen en cada país, en cada región y en cada continente. Bueno, por tanto, los socialistas defienden que el Estado controle, que la mayor cantidad de control de los bienes de producción sean del Estado, ¿verdad? Y para los socialistas, ellos, su crítica es que en el capitalismo hay un control casi monopólico de estos medios de producción. Entonces, claro, obviamente que estos grandes, hablamos del 1% o máximo 1,5% de la gente de poder son los que controlan todos estos medios y también controlan la riqueza del mundo. La diferencia entre en cuestión de características, de temas económicos entre el capitalismo y el socialismo, la propiedad privada de los medios de producción, para el socialismo la propiedad social de los medios de producción, que la propiedad sea social, sea de todos.
división social del trabajo, y para el socialismo la eliminación de la discriminación entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Para el capitalismo el Estado no interviene en la planificación de la economía. Sin embargo, para el socialismo sí hay una intervención fuerte del Estado. Para el capitalismo se produce para acumular riquezas. La competencia, egoísmo, que para los socialistas es el motor de la economía, la mayoría se subordina a los intereses de la minoría. El trabajo es alienante de cada quien según su clase, a cada quien según su capital. Esa es la libertad dentro del sistema capitalista. La libertad consiste en que tiene más, obviamente que tiene más libertad el que puede hacer más. Uno, uso irracional de los recursos naturales. Esa es una crítica muy profunda también de no solamente de los socialistas, sino también de los naturalistas o de los defensores del medio ambiente. Que la idea principal de este sistema es el lucro por lucro. No importa si hay un uso irracional de nuestros recursos. De hecho, que el ser humano tampoco sería nada sin estos recursos naturales. Sin embargo, en el socialismo el trabajo es la única fuente de valor, se le da mucha importancia al trabajo. Esto hay que recalcar y reinsistir, porque a veces parece que se quiere decir lo contrario. No, acá el trabajo es fundamental, importante, al menos ya para el sistema socialista de la revolución industrial para adelante, que inició, que surgió pensando desde el trabajo. Obviamente la problemática era la explotación del hombre por el hombre, y de ahí salió esa discusión y esa idea de respeto al trabajador, al obrero, que somos la mayoría o casi todos en este mundo, ¿verdad? La gran mayoría del planeta está compuesto por obreros. Entonces, la defensa de los derechos de estos obreros, de darle el valor al trabajo del obrero, es una defensa que surge de este sistema, entre otros, ¿verdad? Se produce para satisfacer necesidades. La emulación de conciencia es el motor de la economía, o sea, satisfacer necesidades, no solamente lucro y lucro, ¿verdad? La minoría se subordina a los intereses de la mayoría, y el trabajo es consciente de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Atiendan bien, cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. También habla, por último, cuidado, acá pasé sin querer, el uso sustentable de los recursos naturales. Fíjense cómo por algo estos dos sistemas hasta hoy siguen, ¿verdad? Siguen en las discusiones económicas, en las discusiones políticas, en las discusiones ideológicas. ¿Por qué? Porque son los dos sistemas que se contraponen y que de alguna u otra forma logran el equilibrio necesario de la democracia. Eso es sin ninguna duda, ¿sí? El modo de producción es la forma de unidad dialéctica de las fuerzas productivas y relacionadas a la producción. Es muy importante el modo de producción y el por qué se produce, para qué se produce y cómo se produce dentro de ese sistema. El modo de producción socialista propugna una distribución más justa de las riquezas y condena la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Inclusive dentro de muchos estados híbridos, como yo le llamo, se condena por ejemplo, la energía, los caminos, la comunicación y los recursos estratégicos estén en manos de los privados, obviamente porque imagínense el poder que van a tener estos burgueses si es que estos recursos tan estratégicos están en esas manos. Esto es todo según la doctrina y según las discusiones de la parte económica y la parte política de estos estados. La sociedad igualitaria, un sistema socialista, la riqueza es distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una minoría. De esta manera pretende desintegrar las clases sociales y equiparar el acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad. Lo que dice Marx en sus escritos y en sus pensamientos no habla de una distribución. Cuando hablamos de darle a alguien que no produce, ¿verdad? Darle más a una persona que no produce es una distribución que no es igualitaria, que no es equitativa. No es al revés. Sí. Acá Marx propone que el valor de las cosas sea el valor del trabajo.
que el que trabaja, el que produce, es el que gane más. Si yo construyo una silla, que el precio de esa silla, si yo vendo esa silla por 100.000, obviamente que sacando el precio del material, gran parte de la ganancia sea del que produjo, del trabajador. Esa es la discusión dentro del sistema marxista. El sistema socialista se caracteriza por el Estado que administra los medios de producción de toda una sociedad, de modo que son las empresas estatales y las cooperativas o con autogestión de la clase obrera las que se ocupan de dar impulso a esa economía. El objetivo primordial del socialismo es construir una sociedad justa con un reparto igualitario de la riqueza. Para eso necesita que los medios de producción sean administrados por una autoridad central y no por una propiedad privada. En conclusión, bueno, así terminamos esta clase número 3, o sea, de la unidad de las libertades humanas. Comenzábamos, como ya dije, con el sistema capitalista. Hablábamos de la evolución del sistema capitalista, de sus logros, luego hablamos del sistema del pensamiento anarquista que surgió en contraposición de toda esa lucha dialéctica de la época de la Revolución Francesa hasta nuestros tiempos y después del sistema socialista. Estos tres sistemas, claro, son parecidos en algunos aspectos y muy diferentes en otros. Bueno, nos despedimos.